Lunes 17 de diciembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este paseo que damos cada mañana por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario El Día, Diario Córdoba, Diario ABC. Hoy nos acompaña Baltasar López. Baltasar, bienvenido. Hola, José Luis. Como sabe, es responsable de su sección en el diario ABC de Córdoba. Bueno, hoy como cada lunes, Balta, nos encontramos con que los periódicos no tienen agenda, sino que cada cual sale por un sitio, con cosas muy distintas. Vamos a empezar por el Decano, para llegar hasta la información más cercana. Dice el periódico Córdoba, por ejemplo, para abrir las 5 columnas, la inspección aflora 7.000 empleos irregulares en 5 años. Los sindicatos exigen más inspecciones de trabajo para combatir una lacra extendida a todos los sectores. Las infracciones en Córdoba suman 12,5 millones, gran parte por falta de afiliación a la Seguridad Social. Lo que se cae, Baltasar, en este caso, un tópico, es el de la importancia de la economía sumergida en Córdoba con respecto a otras provincias, porque históricamente se hemos pensado que la joyería, por ejemplo, el campo, la hostelería, genera mucha economía sumergida, y sin embargo, comparando con otras provincias, vemos que es similar o incluso inferior en Córdoba. Bueno, señalan los compañeros del diario Córdoba que extendido a todos los sectores, yo creo que es un grave problema de la provincia de Córdoba, el de la economía sumergida. Focalizarlo en uno u otros, pues lógicamente quizá aparezcan más casos en aquellos sectores que sean más potentes, ¿no? más fuertes en nuestra economía. Es un problema grave por distintos motivos. Primero porque no permite que avance la economía realmente, es una economía de subsistencia, claro. Es decir, el empresario que está en la economía sumergida no puede optar a una ayuda, el trabajador que está en la economía sumergida difícilmente va a optar a un crédito, es decir, una economía de subsistencia de muy corto recorrido, que genera enormes problemas, especialmente al trabajador, no cotiza, situaciones de cara al futuro, de cara a cuando sea una persona mayor, que pueden ser realmente problemáticas en lo personal, y ahí hay un problema. La gran dificultad de Córdoba es que, digamos que su situación económica es tan débil que está concentrada siempre en el corto, ¿no? Y pues bueno, de hecho ningún partido plantea medidas de calado para luchar contra la economía sumergida. En esta información los sindicatos también denuncian la falta de medios en la inspección de trabajo, claro. ¿No? Es un problema que en líneas generales en España nunca se ha preocupado demasiado. Hay todavía una excesiva cultura de la picaresca, de la economía sumergida, y es un problema que algún día, lógicamente, habrá que ponerse a solucionarlo, porque ya digo, no es beneficioso para nadie, especialmente para el trabajador. Claro, pero como tú decías, por ejemplo, la industria es mucho más complicado que existe la economía sumergida, porque las fábricas funcionan con las nóminas, o sea, con los roles, con el listado de trabajadores que existen. En las terrazas de los bares es más sencillo, en los bancos de los plateros, históricamente en Cañero es más sencillo, entonces por eso quizá Córdoba estaba más expuesta que otras provincias. Puede ser. Ya digo, yo creo que básicamente se debe a esa gran debilidad, ¿no? Una economía muy débil, no nos olvidemos, este año, por ejemplo, nuestra economía va a crecer casi un punto menos, según la previsión de analistas económicos, que la española, que ya va a tener una cierta ralentización, ¿no? Siempre vamos apareciendo en ese furgón de cola, ¿no? Sí. Cuando crecemos a la cola, cuando destruimos empleo en crisis, destruimos muchísimo y con mucha intensidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una economía en la que mucha gente, desgraciadamente, y aunque no debería ser así, pues opta por la economía sumergida, y tampoco hay en nuestros políticos una tensión y un pulso y un reproche que debería hacerse a este tipo de prácticas. Hablando de empleo, el diario El Día, los compañeros del Día, abren con un titular que puede significar, como hemos venido anunciando estos últimos meses, que la crisis se va terminando. En este sentido, en cuanto a demanda de despido. Titula: las demandas por despido caen un 3% desde principios de año. También dice que caen los impagos de las empresas y que se denuncian menos que hace algunos años, que hace en 2014, por ejemplo. Un síntoma, Baltasar, de que sí, las cosas se van normalizando, porque hubo muchas empresas que tuvieron que prescindir de trabajadores, su motivo, pues bueno, conflictividad laboral de magistratura, y luego el tema de impagos, por lo mismo, también se motiva a la falta de liquidez en la empresa. Es un síntoma de recuperación económica. Es innegable que estamos en un ciclo de mejoría de la actividad. Luego ya hay múltiples análisis que realizar a partir de
de ese aspecto en el que todos estamos de acuerdo. O sea, es imposible negar que hay una mejoría, es decir, solamente hay que ver cómo estábamos en 2008, 2009, las cifras que teníamos de destrucción de empresas, de destrucción de empleo y cómo estamos ahora. Luego hay otros debates, ¿no? Evidentemente, cuál es el alcance de esta recuperación económica, colectivos a los que no está llegando, etcétera, etcétera. Pero es innegable, y este dato que dan los compañeros del Día de Córdoba es un reflejo de esa reactivación y esa mejoría económica. Pues esos son titulares del Día y de Córdoba. El diario ABC, la página no la dedica al tema andaluz, que hablaremos ahora después, cuando nos dé tiempo. El tema local que trae la portada, un tema que además traes tú en la página 2, sí. Escribes tú el tema Miraflores. Miraflores, el gran fiasco desde hace décadas, titula el diario ABC. Ambrosio, la alcaldesa, Ambrosio quiere retomar ahora la promesa de un gran proyecto, repetida por todos los partidos sin éxito desde hace 20 años. Bueno, son dos temas en uno. Por un lado Miraflores, por otro lado el gran proyecto. Cuando ahora haya que hacer el balance, Baltasar, de este mandato, de aquí a unos meses, cuando empiece la campaña en serio de las municipales, el equipo de gobierno actual va a tener dificultades para poner sobre la mesa un gran proyecto, no digo un gran logro, que logro está claro que no hay, pero un gran proyecto siquiera. Un proyecto emblemático no ha habido esto. No va a poder ponerlo porque no ha apostado por él, ha apostado por otro tipo de políticas, por esa política, por ejemplo, de rescate ciudadano, a la que yo creo que ya le vendría bien un balance, porque quiero decir, lo presentaron como su eje de actuación, una actuación muy interesante, porque como decíamos, hay gente, mucha todavía, a la que no le llega la mejoría económica, pero no ha hecho ni siquiera un balance de eso. Entonces, ahora, este proyecto que presentó la alcaldesa, dentro de un plan mayor de impulso económico de la capital, que es paradójico que lo presente a falta de 6 meses, ¿no?, para las municipales, pues ahora vamos a ver, ¿no? Va a buscar la colaboración de la Junta. Es cierto que el PP se comprometió durante la campaña a financiar un centro cultural con 18 millones, es decir, yo creo que la alcaldesa haya estado en este aspecto atenta, pero bueno, lo que analizamos en este reportaje es que hemos pasado prácticamente 2 décadas, todos los alcaldes que hemos tenido han planteado ahí algún tipo de proyecto. Merino era más un museo muy moderno, con tecnologías avanzadas de la época sobre la ciudad. Rosa Aguilar y Andrés Ocaña presentaron el Palacio del Sur, con un componente básicamente congresual muy potente, enormemente potente. Recordemos que el proyecto que cuando falló pues el concurso con Ferrovial, se hizo de nuevo con Culhas, iba a más de 3.000 plazas congresuales, con 2 grandes salas. Luego, posteriormente... 66 millones, creo que de memoria, que costaba aquello, ¿no? El recortado, 67 millones. El grande, 171 millones. Estamos hablando de la época en la que parecía que que el dinero siempre iba a fluir, ¿no? Atábamos los perros con longanistas y se las comieron. Y nos tuvimos que terminar comiendo, ¿no? Entonces, bueno, luego posteriormente, en un escenario muy complicado de crisis, de reestructuración, es realmente paradójico, ¿no?, que la alcaldesa diga que han dedicado 3 años a reestructurar el ayuntamiento. Bueno, pues si ella lo reestructuró, no sé qué hizo José Antonio Nieto, que lo cogió en una situación en la que la propia auditoría interna del consistorio decía que iba hacia el colapso, ¿no? Entonces, bueno, él tomó su gran decisión, su proyecto de mandato, que fue no hacer el Palacio del Sur en Miraflores. Consideraba que ni siquiera el ayuntamiento, creo que con buen criterio, podía afrontar eso económicamente, y apostó por un proyecto más modesto, que es el Centro de Ferias y Convenciones, que desgraciadamente a día de hoy está parado, pero que solamente costaba 10 millones de euros. Luego recuperó la idea de un proyecto cultural, pero no terminó de esbozarlo. Isabel Ambrosio, en septiembre de 2015, dijo que iba a tomar decisiones sobre el solar de Miraflores. Hombre, quizá no precisó cuándo las iba a tomar, y las tomó el pasado viernes. Ahora lanza un proyecto cultural que puede ser interesante, ¿no? Un auditorio, un gran auditorio para la ciudad, una gran sede para la orquesta, yo creo que también importante. Sí. Tenemos una orquesta importante, darle visibilidad, y tercero, un espacio museístico, que sí es cierto que quizá a Córdoba le falte ese gran museo, ¿no?, para también seguir
haciendo apuestas por un lado en lo cultural y por otro lado en lo turístico. Sí, y sobre todo, y también en lo urbano, Baltasar, porque se Sí, quejan mucho los vecinos de que la ciudad sigue estando desplazada hacia el norte y que sí, cuando llega la inversión van siempre al mismo sitio. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo en intentar coser. Aquí había dos grandes brechas. Teníamos la brecha del tren, totalmente cosida, y teníamos la brecha del río. No está cosida, es evidente, se ha hecho muchos esfuerzos, el parque de Miraflores, el balcón del Guadalquivir, el C3A, pero no está. La normal también desgraciadamente paralizada, pero que algún día esperemos verla abierta, y si no que la vean nuestros hijos o nuestros nietos. Se han hecho esfuerzos, pero no, está claro que no está equilibrado. O sea, desgraciadamente el Distrito Sur como distrito es el distrito con más problemas de desarrollo socioeconómico y hay que hacer más por compensarlo. Claro. Entonces, hablo como distrito, luego si hablamos como barrios sueltos, todos sabemos que hay barrios concretos de la ciudad que también tienen gravísimos problemas de desarrollo socioeconómico. Entonces, hay que hacer mucho más, evidentemente. Ese puede ser un buen proyecto y parece ser que la alcaldesa y el PP, que a priori va a ser el partido que va a dirigir la Junta, pues tienen sintonía en el contenido, ¿no? Bueno, pues ojalá que trabajen juntos, pero lo que es intolerable es que la alcaldesa diga que ha destinado 3 años y medio a reestructurar el ayuntamiento, a hacer un programa de rescate de las personas y que por eso no ha tenido tiempo para presentar un plan de impulso económico que ahora básicamente es una lista de antiguos proyectos pendientes de la ciudad. Se podía haber hecho las dos cosas en paralelo sin ningún problema y se podía haber planteado, si lo que se quería en este caso es la ayuda de la Junta, se podía haber planteado perfectamente un equipamiento cultural que es independiente del C3A, porque el C3A, todos sabemos que la Junta lo ha planteado con unas ideas diferentes, ¿no? Que sea un centro más de creación, menos de exposición, para un público más minoritario, y aquí no, aquí estamos hablando de un gran espacio museístico que sería para un público más generalista. Sí, y sobre todo buscar eso, el tema del auditorio, que trajera público, que trajera... Sí, claro, grandes conciertos, evidentemente, y que ahí se le pudiera dar también un impulso, yo insisto, para que se visualice aún más la labor de la orquesta, que es muy importante, y también un reconocimiento para este importante agente cultural de la ciudad. Bueno, continuamos, vamos con las fotos. La foto del diario Córdoba, una foto que firma, ese lo encuentro, Paco González, ni un paso atrás en las políticas de igualdad. También se referencia, aparece en otros periódicos, en una concentración que hubo ayer de grupos feministas, que, bueno, yo creo que era una especie de reacción ante esta aparición en escena de Vox y de algunas reivindicaciones que, sin ser antifeministas, sí que ponen en cuestión reivindicaciones históricas de los grupos, el grupo de mujeres, el grupo de pro igualdad. Una respuesta a la calle, no que fuera masiva, también el día de ayer era un día muy poco apacible como para echarse a la calle, pero te da la sensación, Baltasar, como a mí, que está habiendo una reacción frente a la irrupción de Vox en el panorama político, que no sé si hubiera sido preferible para ellos, me refiero, tanto ahora para las mujeres que salieron a la calle, como para los jóvenes que se echaron a la calle el lunes siguiente a las elecciones, que si hubiesen anticipado un poco, ¿verdad?, hubiesen evitado que Vox irrumpiera. Bueno, yo acerca de esto, partiendo de la base de que cualquier protesta contra la violencia de género es necesaria, es decir, es una lacra de nuestra sociedad, una lacra intolerable y, como cualquier fenómeno que cueste la vida de una sola persona, intolerable. Si hablamos de un fenómeno que cuesta la vida de decenas de mujeres al año en España, totalmente inaceptable. Eso por un lado. Por otro lado, el análisis de Vox. Vamos a ver. Esta manifestación, exactamente, he visto que proponían una serie de cuestiones, lógicamente, contra la violencia de género. Yo creo que la que todo el mundo puede estar de acuerdo, y luego se empieza a hablar de cercos, además, cordones sanitarios, etcétera, etcétera. Bueno, cada partido es libre de hacer lo que considere oportuno, cordones, hilos finitos, cada uno que haga lo que crea oportuno. Pero, por ejemplo, en el caso de las manifestaciones de jóvenes recientes contra la llegada de Vox al Parlamento, bueno, quiero decir, ¿le vamos a decir a la gente lo que tiene que votar? Vamos a decir a la gente lo que tiene que votar. Si no vota lo que nos gusta, salimos a la calle a protestar. Es decir, vamos a ver, una cosa es
salir a la calle a protestar por medidas que toma un gobierno, un ejecutivo, una cosa normal y lógica, y otra cosa es salir a las calles a manifestarnos porque la gente ha votado lo que no nos gusta. Oiga, pues si no le gusta lo que ha votado la gente, vaya usted a los barrios, hable con la gente, coméntele cuál es su propuesta política e intente convencerles. Esa es la democracia. Entonces, son cosas realmente sorprendentes, ¿no? ¿No le gusta a usted Vox? Muy bien, de acuerdo. Pero no le puede decir al señor de al lado que no vota a Vox. Le puede intentar convencer de que no vota a Vox. Esa es la democracia. No intentar decirle a la gente que tiene que votar. Y las líneas gruesas que hay que marcar, Baltasar, y los cordones sanitarios, son los de la ley. Yo entiendo que cuando cualquier partido, hablo de Vox, hablo del PDeCAT, hablo de Podemos incluso, cuando propongan algo que roza lo ilegal, pues hay que ir a un juzgado, no hay que manifestarse en la puerta de ningún sitio. No, explicar solo a la gente. Oiga, mire, por ejemplo, este partido X está proponiendo esto que está fuera del marco legal. Es que no podemos hacerlo. Bueno, pues eso es explicarle a la gente. Eso es decir, es bastante más sencillo quedar un día para manifestarse que trabajar en los barrios, trabajar explicándole a la gente. Eso ya es trabajar. Lo otro es bastante más sencillo. Entonces, bueno, es que este es el debate político. Y si hay un agente político que a alguien no le gusta, pues tendrá que trabajar para convencer a la ciudadanía que sus propuestas son las mejores, en este caso, que las de Vox. Bueno, pues veremos cómo va evolucionando, avanzando este asunto, y si no da tiempo, creo que sí, hablaremos algo también del pacto que viene. En la foto del diario El Día, una foto que firma Jordi Vidal, apoyo unánime a Cruz Blanca, bueno, una nueva fundación, ayuda a evitar casos de trata de mujeres, dice, los amigos de la orden religiosa ofrecen su tradicional miga navideña. Bueno, por personificar o personalizar en Cruz Blanca, son muchas las asociaciones, las ONG que llevan trabajando mucho, aportando mucho a la sociedad. En una época además en la que los gobiernos, y yo he criticado mucho la acción del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Junta, del Gobierno Central, han hecho dejación de responsabilidades a la hora de atender los casos de emergencia social. Y me parece que hay que, ahora que ya las cosas vuelven un poquito el agua a su cauce, cuando empieza a haber dinero para, que hablaba antes Baltasar de la acción social del Ayuntamiento, aquella oficina de la vivienda. Durante ese periodo que ha habido inacción, porque no había dinero fundamentalmente, hemos vivido de Cruz Blanca, de Cáritas, de la Cruz Roja, de Banco de Alimentos, que han ido dando una cobertura necesaria, imprescindible y poco reconocida. Yo creo que en el caso, como indicas, de todos esos colectivos han sido fundamentales en la lucha contra la crisis. Aquí teníamos, por ejemplo, un presidente que dijo que, como Zapatero, que nunca íbamos a dejar a nadie atrás, y no es verdad. Los gobiernos dejaron gente atrás, y muchas veces la sociedad civil, organizada en colectivos como estos que has comentado, han realizado y realizan una labor encomiable. En el caso de la Cruz Blanca, decir que en ocasiones que hemos tenido oportunidad de ir allí y de conocer su labor, es especialmente destacable. O sea, trabajan con personas, en muchos casos, con un grado de discapacidad muy alta, lo hacen de una forma profesional, y todo reconocimiento que se haga a su labor es poco. Pues ya tuvimos este reconocimiento por parte de las autoridades. Vemos la foto pues, de la consejera, su delegada de gobierno, la alcaldesa, representantes de muchos concejales, en este acto ayer en Cruz Blanca. Seguimos avanzando en los titulares. Por ejemplo, traen todos los periódicos el balance de la Operación Roca o de la Guardia Civil frente a la delincuencia en el campo. Bueno, en todos los periódicos aparece. Me quedo con el titular del día, por ejemplo, que tengo a mano. La Guardia Civil detiene a 180 personas por robos en el campo. Son cifras, Baltasar, dentro de lo habitual, no son cifras que se salgan mucho de la norma, de la tónica. Sí que es verdad que de los últimos años se ha conseguido acabar con una parte importante de la delincuencia en el campo. Digamos que ese era uno de los titulares. El otro es que hurtos y robos en el campo descienden este año un 23%, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente, bueno, la labor de la Guardia Civil en la prevención de robos y hurtos en el campo está siendo fundamental. Los grupos Roca son una de las herramientas fundamentales que se utiliza para ello, y está dando frutos. Yo creo que en este caso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado realizan siempre una labor más que encomiable, y cuando hay datos
que además encima, como este caso, pues constatan claramente ese descenso del 23% en hurtos y robos en el campo, pues solamente hay que darles la enhorabuena por la labor que están realizando de disminución de esos robos en un sector que, no nos olvidemos, para nuestra economía es todavía muy importante. La agricultura para nosotros tiene un peso relevante, y si lo unimos ya agricultura, lo que es la generación propia del producto, más la agroindustria, realmente estamos hablando de uno de los sectores más potentes de nuestra provincia económicamente. Y la ganadería en la zona norte también se previene. Sí, claro, sí. Cuando hablo de agricultura lo hacía en general, lo que es la parte primaria de generación, la agricultura y la ganadería, y luego una potente agroindustria. Si lo juntamos ambos aspectos, tenemos uno de los sectores más importantes de nuestra economía, con lo cual cualquier medida que se ayude para que no se vea perjudicado es bueno, no solo para los agricultores o ganaderos, sino también para el conjunto de la ciudadanía. Bueno, felicitar a los grupos Roca, a la Guardia Civil, por este trabajo. El diario Córdoba, en un cintillo de apertura, otro balance: 600 trasplantes de pulmón, titular. El Reina Sofía es el único hospital de Andalucía que realiza estos injertos. Bueno, hemos hablado muchísimo ya de la generosidad de los donantes y sobre todo de la profesionalidad de nuestros facultativos, de los equipos médicos en general, que hacen posible este tipo de hitos que, por hacerse no frecuentes, no le damos la importancia que tienen, pero una barbaridad este número, 600 trasplantes de pulmón. Sí, bueno, estamos hablando de un centro de referencia, sin ninguna duda, del Reina Sofía, ¿no? Y esta vertiente que le llega totalmente al ciudadano, ¿no? Porque en ocasiones, bueno, pues es cierto que trasladar investigaciones, avances científicos un tanto complejos a la ciudadanía, pues no siempre es fácil, porque el común de los mortales, pues en cuanto nos empiezan con el ácido desoxirribonucleico, pues ya como que nos cuesta, ¿no? Pero bueno, esto sí le llega mucho a la gente, y es solamente un ejemplo más de la excelente labor que se realiza en el Reina Sofía. Y yo también incido, junto a los profesionales, la generosidad de la familia, por supuesto, que es clave para que esto funcione. Si España tiene uno de los programas más avanzados de trasplantes del mundo, y dentro de ello Andalucía, es por un lado por nuestro sistema sanitario y por otro lado por una ciudadanía que se ha concienciado en que de esa manera se puede, tras una tragedia, se puede seguir dando vida. Efectivamente, es un mensaje que se traslada al doctor Robles, lo hemos oído muchas veces, que la mejor forma de seguir viviendo es en el cuerpo de una persona que necesita nuestros órganos. Que no es un hecho de generosidad, casi de egoísmo, decir, este familiar fallecido va a seguir viviendo, en su corazón al menos, en el cuerpo de otra persona, pero eso da vida, crea vida. Sin ninguna duda. Vamos a dedicar los últimos 5 minutos a hablar del pacto. Hoy se reúnen de nuevo Ciudadanos y Partido Popular, con la sombra de Vox ahí encima de ellos, para ir determinando el reparto de competencias. Inicialmente hablaron de la mesa del Parlamento, lo que se va a negociar hoy, pero a nadie se escapa que los pactos van a ir más allá. O sea que además de la mesa del Parlamento se va a empezar a poner el nombre en las consejerías, o al menos a quién corresponde tal y cual responsabilidad corresponderá a partir de que la mesa del Parlamento se constituya, el Parlamento nombre su presidente, empiecen a negociarse la formación del gobierno. El ABC ha publicado hoy un par de referencias en el sumario, como que se haya por hecho absolutamente este gobierno. Por ejemplo, titula: el portavoz de Cosmos espera un cambio político para que no se repita lo que ocurrió con la cementera. También dice que la sanidad, los profesionales esperan más diálogo con el nuevo gobierno. El gobierno que viene parece que está hecho, que por mucho que se esté en este teatrillo del tiriafloja de los pactos, el día 3 de diciembre había casi gobierno nuevo ya. Bueno, hay que esperar a las negociaciones, pero quiero decir, había dos partidos que habían mostrado su clara disposición a llegar a un acuerdo si sumaban lo suficiente, ¿no? Suman, en este caso, bueno, tendrán que depender de una abstención de Vox. Están centrándose por ahora en cerrar su acuerdo, y supongo que tendrán que centrarse lógicamente en hablar, o al menos en garantizarse esa postura necesaria de Vox para que el gobierno salga adelante. Y lógicamente pues, es parte de los acuerdos, cerrar el número de consejerías, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí no hay nada malo. Lo que pasa es que, lógicamente, los políticos ya tienen como una cierta presión, ¿no? De decir, no, los sillones lo último. Bueno,
O sea, lo último tampoco tiene por qué ser lo último. Claro. Lo importante es que haya un acuerdo programático, una serie de medidas, que la ciudadanía las conozca, sobre todo para poder hacer luego el control de ellas. Y, bueno, el reparto de consejerías, que es una parte normal de un acuerdo. Lo que pasa es que es cierto que hoy en día los políticos tienen puestos los ojos sobre ellos y como que esa parte intentan minimizarla al máximo posible para que no dé la sensación de esa famosa, esa famosa idea del pacto, el reparto de sillones, ¿no? Entonces, pero bueno, es que insisto, es parte normal, tienen que saber, quiero decir, si yo voy a llevar a sanidad, ¿qué estoy dispuesto en el pacto programático a reflejar? Porque igual esto que llevabas tú en tu programa electoral a mí no me termina de convencer, donde tú pones 100, yo no lo veo tan claro, mi objetivo va a ser 80, bueno, eso forma parte de la negociación que parece encarrilada. Lo que sí parece claro, Baltasar, que que Vox no va a entrar en el gobierno, aunque sí tiene que votar porque yo no hablo de memoria ahora, pero los votos de PSOE más Podemos son más votos. Claro, lógicamente tiene que favorecer. Vox es clave para favorecer un cambio de gobierno. Parece ser que no tiene intención de entrar en ese gobierno, pero bueno, vamos a ver, tampoco seamos pastoriles. Vox tendrá sus reivindicaciones y sus solicitudes y sus demandas que hacer. Es decir, puede favorecer un cambio de gobierno y luego solicitar cosas. Vamos, sería la primera formación política que entra en el juego y no solicita absolutamente nada. Tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Se han presentado con un programa electoral, bueno, querrán hacerlo valer. Otra cosa es que no pongan condiciones para un cambio político, bueno, es su postura, pero que pedirán cosas, lógicamente. No tendría mucho sentido que participaran en la vida pública, ¿sí, no? Pensé que la postura de Vox, quizás la postura más cómoda para ello y para su electorado es facilitar un cambio en el gobierno, lo va a aceptar su electorado sin problema, luego ser muy exigente a la hora de llevar su medida a la práctica, ahí quizá no se la acepten, y plantear una oposición a la oposición, es decir, ir a no aprobar presupuestos, por ejemplo, o ir a plantear algo que no tiene sentido y permitir un cambio, pero tampoco, porque Vox siempre ha dicho que para ellos Ciudadanos también es dentro de parte del problema, aunque con la boca más chica. Bueno, estamos hablando de un partido, bueno, pues, que tiene una serie de propuestas que Partido Popular y Ciudadanos no comparten. Ni Partido Popular ni Ciudadanos comparten, por ejemplo, la eliminación del Estado de las autonomías, ¿no? Entonces, claro, habrá que ver cuál es el alcance de las propuestas de Vox. O sea, en el momento en que, lógicamente, o una devolución de competencias, quiero decir, ni PP ni Ciudadanos van a defender que Andalucía devuelva competencia. Entonces, ¿qué propone Vox? Vamos a ver, cuando proponga Vox, quiero decir, el PP y Ciudadanos se sentarán para ver si es factible o no. Quiero decir, si me propones algo que no es factible, o que ni siquiera recoge el estatuto, pues yo no lo puedo hacer. Si me planteas algo que va contra mis principios básicos, pues tampoco podrán hacerlo. Si se sientan y plantean cosas que PP y Ciudadanos creen que pueden otorgar, pues lo harán. Hombre, no va a ser fácil ni para PP ni para Ciudadanos la legislatura, eso está claro. Y además teniendo en cuenta que hay elecciones como mucho, como muy tarde en mayo. Como muy tarde, que si no hay mayo, la posibilidad de un adelanto siempre sobrevolando las generales, no va a ser una legislatura fácil, eso sin ninguna duda. Un principio, un cogobierno que va a llegar, que va a intentar cambiar estructuras que tienen casi 4 décadas de vigencia, hombre, fácil no lo van a tener, sin ninguna duda. Un paseo no va a ser. Y sin presupuestos propios, yo insisto en que va a ser muy complicado que Ciudadanos y PP consigan aprobar sus presupuestos porque son muy pocos. Van a tener sobre todo que sentarse con Vox, porque parece muy descabellado que PSOE o Adelante Andalucía le aprueben los presupuestos a este gobierno, ¿no? Entonces se van a tener que sentar con Vox, a remangarse y ver cómo logran los votos necesarios. Todo el mundo da por hecho, y vamos a terminar ya aquí, sí, que Juanma va a ser presidente, Juanma Moreno me refiero, que Juan Marín va a ser vicepresidente, que el presidente del Parlamento va a ser alguien de Ciudadanos, que las consejerías van a repartirse casi por cuota, una grande, la segunda para ti, la tercera para mí, la cuarta para ti, de manera que sea lo más equitativo posible, pero que la presidencia va a corresponder al Partido Popular. Bueno, sí, son estas cosas que plantea a veces el señor Marín, un poco
que vemos en las series de televisión, ¿no? como Borgen, ¿no? Que gobierne el tercero más votado. Bueno, el cuarto más votado, ¿por qué no el cuarto más o el quinto? Bueno, hay cosas que son de... Es decir, que también entran dentro del teatrillo político, ¿no? La noche electoral... Te vienes arriba. Te vienes arriba, me veo presidente, que voy, ¿no? Pero luego te sientas y la realidad es otra, ¿no? Parece que la lógica apunta a que, en este caso, la segunda fuerza más votada, dado que la primera no va a conseguir los apoyos suficientes, pues sea la que ponga el presidente, ¿no? Y en este caso pues será del Partido Popular, ¿no? Bueno, estas cosas suceden, ¿no? La noche electoral trazo esta línea roja, pero en la negociación hago retroceder esta línea roja y la convierto ya en una línea de puntitos y por ahí podemos pasar, ¿no? Bueno, parte de la lucha política, de la negociación, y yo creo que encaja en la lógica que en este caso, si los que van a gobernar son el segundo partido más votado y el tercero más votado, pues el segundo partido más votado sea el que ponga al presidente, ¿no? Claro, por ejemplo, lo que pasó en el Parlamento de Cataluña. Recuerden que ahí ganó Ciudadanos, primera fuerza votada, segundo PDeCAT, tercero, y sin embargo el acuerdo fue por donde fue y no ocurrió nada ahí dentro. Son situaciones realmente anómalas, ¿no? Que el tercero pusiera al presidente, ¿no? No es lo habitual en la negociación política ni en nuestra vida política, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar aquí. Hay más información que, como cada día les invito a que ojen, a que bajen el kiosco, que compren los periódicos. El Córdoba jugó el sábado, con lo cual no aparece hoy. Saben que empató en el campo del Reus. Mal resultado, teniendo en cuenta que el Reus casi va a regalar de aquí a ganar 3 puntos a todos los equipos. Ahí perdimos 2 puntos más que ganar 1. Bueno, yo no estoy tan convencido con lo del Reus de que vaya a regalar, pero no, era un campo en el que había que haberse traído los 3 puntos, sobre todo en la situación en la que está el club deportivamente, también con ciertas convulsiones en lo socioeconómico. Bueno, era un lugar para haberse traído los 3 puntos, no ha sido así y bueno, pues se alarga el sufrimiento. Va a ser una temporada muy complicada. Aunque hay que recordar que a pesar del mal resultado se le recorta un puntito. Sí. O sea que hemos ganado un punto en esta jornada. Es cierto, pero bueno, va a ser una temporada muy compleja, salvo que bueno, pues haya una auténtica revolución después del parón navideño, se abran las posibilidades de fichar, que no es algo que para nada esté claro. Bueno, si no cambia mucho la cosa, va a ser un año de sufrimiento y ojalá por lo menos después del sufrimiento nos salga bien, como nos sucedió la pasada temporada. Que haya recompensa, que no sea para ahogarse en la orilla. Sí, aunque sea tan agónico como la otra vez, pero salvarnos. Eso es. Bueno, pues lo dejamos aquí, como les digo, vean los periódicos, entren en internet, si no pueden bajar al kiosco, que el día ya hoy apetece darse un paseíto y consulten y repasen la prensa completa en esta información. Gracias, Baltasar, por tu visita. A ti, José Luis. Gracias a ustedes por estar ahí, les invito a que mañana sigan con nosotros, yendo la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.